Cordial saludo, apreciado profe Mario, apreciados compañeros. A continuación les voy a presentar mi exposición, la exposición que preparé, que se titula Consecuencias psicológicas para un intérprete de lengua de señas. En este espacio vamos a abordar los riesgos que a través de la historia han afrontado los traductores e intérpretes y vamos después a aterrizarlo a esos riesgos que actualmente enfrentamos los intérpretes de lengua de señas específicamente. Les voy a presentar mi pregunta problematizadora, la cual dice de la siguiente manera: ¿cómo afecta psicológicamente al intérprete de lengua de señas enfrentarse a situaciones emocionales y conflictivas en el ejercicio de la interpretación y qué estrategias podrían implementarse para mitigar estas consecuencias psicológicas? Bueno, les cuento un poco por qué escogí esta pregunta o este tema. Es un tema que me llama mucho la atención, ya que llevo trabajando como intérprete de lengua de señas, como mediador lingüístico, durante 9 años, en los cuales me he enfrentado a diferentes espacios en los que he prestado mi servicio de interpretación. Específicamente hubo uno de ellos en el cual pues tuve que prestar varios servicios, en los cuales eran pues bastante problemáticos, con situaciones sociales críticas y pues fueron bastante fuertes, me afectaron emocionalmente, tanto que pues decidí dejar este trabajo justamente por la misma razón. Siempre me ha llamado la atención este tema. Hace poco también una colega intérprete se enfrentó a una situación bastante problemática que la dejó marcada. Entonces creo que es un tema muy importante, la psicología del intérprete, y que poco se ha hablado de ello. Siempre que se habla de la salud, se habla de la salud física del intérprete, cómo afecta nuestra salud física en torno a nuestros brazos, nuestras manos, musculoesqueléticos, pero muy poco se habla del tema de psicología. Muy bien, como parte de mi investigación, quise dar una mirada a la historia de algunos traductores y podemos notar acá algunos sucesos por los cuales han atravesado los traductores a lo largo de la historia. Vemos este artículo, por ejemplo, de la BBC, que habla sobre la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Esto es porque durante esa época, en Inglaterra, durante los siglos del 14 al 16, se fueron asesinados y quemados muchos traductores debido a llevar este ejercicio de traducción de la Biblia. También les comento como a grandes rasgos la situación que han enfrentado traductores que han prestado sus servicios en zonas de guerra, los cuales pues posterior a ello han sido asesinados justamente porque han presentado represalias, ya que pues estos traductores prestaban sus servicios, en este caso, como vemos en este artículo, al ejército militar de Estados Unidos, y los talibanes tomaron represalias. Esto nos muestra un poco de los riesgos a los cuales los traductores se han afrontado a lo largo de la historia y que por supuesto han detonado con consecuencias psicológicas para ellos y por supuesto para sus familias. Muy bien, después de analizar algunos de los sucesos históricos más relevantes en torno a la traducción e interpretación y de las situaciones psicológicamente complicadas que han tenido que atravesar traductores a lo largo de la historia, vamos a analizar nosotros como intérpretes actualmente qué riesgos debemos afrontar o a cuáles riesgos nos vemos afrontados. Muy bien, acá tenemos algunos: fatiga emocional, aislamiento social, responsabilidad emocional. Este de responsabilidad emocional me parece que es muy interesante, ya que a nosotros como intérpretes la responsabilidad que manejamos en torno a un servicio de interpretación, por ejemplo, hablándolo en un marco legal en el cual debemos tal vez ser mediadores de una persona sorda que puede llegar a ser la víctima. La responsabilidad a la cual nos afrontamos es bastante alta en esos temas legales. El estrés que esto nos puede generar también es bastante fuerte. Hay otro que me llama mucho la atención y es el trauma vicario. Dice: al presentar o interpretar situaciones traumáticas o emocionalmente intensas, los intérpretes pueden experimentar trauma vicario, donde absorben las emociones y experiencias de las personas a las que están interpretando. Esto nos pasa muy frecuentemente a los intérpretes. Digamos que al no
limitarnos a hacer una traducción, sino que una traducción literal, sino que verdaderamente tenemos casi que personificar las emociones, fijarnos en todo rasgo no manual que nos presenta la persona sorda. Tenemos que ser muy detallistas y todas estas emociones que transmite la persona sorda sin necesidad de hablar, digamos que las absorbemos nosotros como intérpretes, lo cual puede acarrear consecuencias psicológicas para nosotros. También vemos el estrés postraumático, lo que veíamos en en los casos anteriores, las represalias que se podrían tomar en contra nuestra, ya que pues desgraciadamente no se tiene en cuenta que la naturaleza como intérpretes, la naturaleza de nuestra labor es neutral, sino que muchas veces se piensa que va de parte de nosotros como intérpretes lo que se está diciendo, cuando pues evidentemente es la persona sorda quien lo está manifestando. Eso puede también acarrear represalias contra nosotros en nuestro ejercicio de interpretación y algunos riesgos más que podemos analizar en esta diapositiva. Muy bien, acá ya entramos en el ámbito psicológico, digamos más certero, y encontré que psicológicamente nosotros como intérpretes nos vemos enfrentados a dos consecuencias muy exactas. La primera es esta que se llama síndrome burnout. Este síndrome está categorizado como trastorno mental y puede llegar a tener consecuencias fatales en la calidad de interpretación y, más importante, la salud del intérprete. Ese es como el primero. El segundo es el que les estaba comentando a grandes rasgos hace un momento, el trauma vicario. Este trastorno provoca una transformación en el intérprete a causa del compromiso empático que existe entre este y el cliente. ¿Listo? Esto sucede justamente cuando nos sentimos tan identificados con las emociones de la persona que lo está sufriendo o que está atravesando esta situación, que llega a afectarnos emocionalmente a nosotros mismos. Muy bien. Les cuento que en mi investigación pude encontrar que no hay mucho material o mucha información acerca de este tema en específico sobre la psicología del intérprete en el ejercicio de la interpretación. Sin embargo, encontré algunas posturas que me parecieron muy interesantes y que vale la pena recalcarlas. Por ejemplo, está la de Carmen Valero, quien es una mujer que en su artículo quería mostrar justamente la problemática que atraviesan los intérpretes que prestan su servicio de interpretación en espacios que son, digamos, muy críticos. Por ejemplo, cuando un intérprete presta servicio de interpretación en espacios de tomas de justicia, en espacios legales, en temas de violaciones, de abusos, de descuartizamiento, bueno, en temas que son demasiado delicados, ¿qué afectaciones acarrea el intérprete posterior a prestar este servicio de interpretación y qué consecuencias psicológicas le causa al intérprete? Ella mencionó algo que me pareció muy interesante, y es que nosotros como intérpretes, digamos, se nos exige con frecuencia ser un consultor cultural, lo cual implica que debemos explicar o tener conocimiento de diferentes culturas, valores, creencias, tanto profesionales como usuarios a los que estamos prestando este servicio de interpretación. También debemos actuar en situaciones críticas y tratar temas muy complicados. Entonces, esta mujer lo que hace es exponer esta problemática. También tenemos un artículo que me pareció excelente. Su escritora es Belén Vila Miralles. Ella mencionó algo que me llamó mucho la atención y me remontó a algún momento de mi carrera como intérprete, ya que voy a citar lo que ella menciona en alguna parte de su artículo. Dice: por un lado, el intérprete debe actuar de forma eficaz como una máquina, pero por otro lado, tiene que ser capaz de empatizar con los sentimientos de las víctimas y de alguna manera sentir lo que ellas sienten para poder comunicarlo en un idioma en el idioma que sea de utilidad. En algún momento, una persona sorda que es referente a nivel nacional me mencionó que nosotros como intérpretes éramos como una máquina, como un televisor que se prende para prestar el servicio de interpretación y se apaga cuando ya no se necesite. Pero siento que esa parte humana que sí o sí somos nosotros, antes de ser intérpretes somos seres humanos, creo que se deja de lado, y es importante que empecemos a prestarle un poco de atención a esa situación
de nuestra psicología y nuestras emociones como intérpretes de lengua de señas. Por último, tenemos la mirada de un escritor que es de Estados Unidos, me pareció interesante su artículo, y menciona que los intérpretes de lengua de señas trabajamos en una amplia gama de diferentes entornos donde puede haber algún riesgo de exposición a eventos y contenidos traumáticos. Eso no lo podemos controlar y casi que hace parte de nuestra ética y ya empieza a trabajar la ética como profesionales en los que si se nos presenta cualquier situación debemos ser neutrales y prestar el servicio de interpretación. Entonces, son miradas que me parecieron bastante interesantes, artículos muy interesantes. En base a este último autor, presentó las posibles soluciones que este señor presentó en su artículo y que concuerdo con algunas de ellas. Y por ejemplo, menciona que es fundamental que los intérpretes de lengua de señas contemos con un sistema de apoyo emocional y recursos para cuidar nuestro bienestar mental, cosa que, pues por supuesto, en un país como este hasta el sol de hoy no pasa. Y por otro lado, tenemos la capacitación y formación en técnicas de afrontamiento y manejo del estrés. Esto puede ser muy beneficioso para ayudarnos a enfrentar los desafíos psicológicos asociados con nuesra labor. Esto, digamos, lo expongo, sería fabuloso que en nuestra carrera profesional que estamos desarrollando y estudiando, por la cual estamos cursando actualmente, se tuviese en cuenta este tipo de capacitaciones y formaciones psicológicas para aprender nosotros como intérpretes a manejar estas situaciones que se nos enfrentan día a día en el desarrollo de nuestra labor como intérpretes. Muchísimas gracias, compañeros, profesor, feliz noche.